Ahí está. Vamos a iniciar entonces este tema, hermanos, y el tema del día de hoy se llama claves para usar tus palabras para el bien, ¿ok? Entonces, vamos a desglosar este tema. Les pido que por favor estén bien atentos el día de hoy. Es una bendición el poder compartir con ustedes esta bendita palabra y pues vamos ahí a estar pendientes. Fíjense bien que incluyendo las palabras científicas, hermanos, hay más de 86,000 palabras registradas en el diccionario, por ejemplo, en el Larousse. Y obviamente, pues hay muchas más palabras que no han registrado en ese diccionario, pero la persona media, el promedio más o menos, conoce unas 20,000 palabras y curiosamente solamente usa alrededor de 2,000 palabras diferentes por semana. Y hay un estudio que se ha hecho que en promedio hombres y mujeres pronuncian un promedio aproximado de 16,000 palabras al día. O sea que en el transcurso de todo el día tú y yo pronunciamos alrededor de 16,000 palabras. Pero de esas 16,000, normalmente estamos repitiendo las palabras muy constantemente y por lo mucho en la semana utilizamos alrededor de 2,000 palabras diferentes. Entonces, esto ¿qué trae a colación? Que verdaderamente las palabras importan. Pero yo quiero decirles que lo que tenemos que nosotros tomar en referencia es que lo que verdaderamente importa o lo que más importa son palabras que tú y yo podemos pronunciar, sino el tipo de palabras que pronunciamos, que elegimos y así como el propósito con el que las usamos. El apóstol Santiago nos cuenta que aunque la lengua es un miembro muy pequeño, vamos a Santiago 3:5, y justamente aquí la palabra de Dios nos lo enseña, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El día de hoy vamos a ver cómo pueden ser usadas nuestras palabras, cómo podemos tú y yo usar nuestras palabras para el bien o para el mal. Así de la misma manera en que el apóstol Santiago lo describe, cada día tenemos el gran potencial, hermanos, de destruir o de construir con nuestras palabras. Ya depende de cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver algunas claves para usar nuestras palabras para el bien, porque ese es el tema del día de hoy. Entonces, vamos a estar ahí en el libro de los Proverbios del capítulo 4, entre los versículos 1 y 9, vamos a estar por ahí analizando. Y aquí nos enseña que debemos escuchar palabras de sabiduría, hermanos. Y honestamente no quisiéramos tú y yo que llegara el final de nuestra vida y que tuviéramos que ver hacia atrás y arrepentirnos de las decisiones que tomamos, ¿verdad? Quisiéramos que el final de nuestros días fuera pues pleno en el nombre de Jesús. La sabiduría nos va a ayudar a tomar decisiones el día de hoy, en el presente, con las que estaremos contentos más adelante, con las que no al rato vamos a estar diciendo, chin, hubiera. Acuérdense que el hubiera no existe, existe solamente como término de la posibilidad de que pudiera haber sido, pero técnica y legalmente pues no existe el término hubiera, porque si se hubiera hecho pues ya no hubiera necesidad de decir. Entonces, en este pasaje que vamos a ver, en estos pasajes que vamos a ver, vamos a notar el valor de aprender de las palabras sabias y las enseñanzas de los demás. Acuérdense que la palabra de Dios dice que en la multitud de consejo está la sabiduría. Cuando tú y yo tenemos alguna necesidad de alguna explicación, de algún conocimiento adicional, pues lo mejor que podemos hacer es preguntar. Preguntar no es de burros. Más bien los burros se quedan o se generan por no preguntar. Entonces nosotros tenemos que aprender a preguntar en su momento y también la palabra de Dios pues es la que nos enseña grandes cosas. Vamos a ver lo que dice ahí el capítulo número 4, versículo 4 y 5 de Proverbios. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Aquí Dios nos enseña y nos dice, retén en tu corazón las razones de Dios, guarda sus mandamientos y vivirás. Fíjense bien, ¿eh? Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca.
La disposición a aprender, hermanos, en el centro de la sabiduría. Ahí está el meollo de la situación. Nosotros, al obtener sabiduría, tenemos también una gran disposición de aprender. La sabiduría es el conocimiento aplicado. Entonces, nosotros ahorita estamos conociendo que el aprender, ¿verdad?, está en medio de la sabiduría. Por lo tanto, pues vamos a procurar ejercer esa sabiduría, ese conocimiento que ya tenemos y verdaderamente estar aprendiendo, pero en la disposición de hacerlo. Aunque requiere de un duro trabajo, hermanos, tiene un gran valor, un valor inmenso, incalculable. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo número 7, en la parte B, dice, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, adquiere sabiduría, ¿verdad? Antes que cualquier otra cosa. Sabiduría ante todo. Perdón. Entonces, aquí el enfoque se centra en en que los jóvenes aprendan de los ancianos. Déjenme traer tantita agua, no sé qué le pasó a mi garganta el día de hoy. Permítanme tantito. Como que el enemigo no quiere que hablemos el día de hoy de sabiduría, ¿verdad? Disculpen ustedes. Aquí el enfoque se centra en que los jóvenes aprendan de los ancianos. Tú y yo tenemos que aprender. Aun cuando ya tengo mis canas, ¿verdad? Yo necesito aprender de la gente que ha caminado un poquito más de tiempo aquí en la tierra. Un padre, por ejemplo, enseña a sus hijos. Fíjense lo que dice el versículo 1 de este proverbio. Dice, oigan hijos la enseñanza de un padre y estén atentos para que conozcan cordura, ¿verdad? Aquí está diciendo, atiendan a los consejos de su padre. La palabra de Dios anima a los hijos a que aprendamos todo lo que podamos de nuestros padres. Y los progenitores, nuestros padres, ¿verdad?, tienen la responsabilidad de transmitir toda la sabiduría que puedan a sus descendientes. Por lo tanto, hermanos, tenemos que valorar el aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida, estimarlo, estimar ese aprendizaje y practicarlo. Esa es la sabiduría. No solamente es aprender por aprender, sino que tú y yo tenemos que llegar al punto de practicar lo que aprendimos. Recuerden que la palabra de Dios también nos dice que no debemos ser solamente oidores. Eso sería nada más aprender, sino hacedores. Eso es practicar de la palabra, o sea, hacer lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Una persona anciana solía decir en algún momento, el día en que deje de aprender, desearía morirme, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice el versículo 8, hermanos. Dice, aquí está hablando acerca de la sabiduría. Dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Qué tenemos que abrazar, hermanos? Esa sabiduría, ese aprendizaje. Y por eso esta mujer grande de edad, una anciana, decía, el día en que deje de aprender, desearía morirme. Yo con mucho agrado veo a las personas adultas ya, a las gentes, a las personas que ya tienen una muy buena edad, y me da mucho gusto verlas que todo el tiempo quieren seguir aprendiendo. El día de hoy somos testigos fieles de cómo la gente adulta mayor está aprendiendo a meterle el dedo a los equipos, ¿verdad? A los dispositivos. Ya se saben conectar a internet, ya se saben conectar a Team Link, a todos le andan buscando. Veo a mi mamá ahí en el Pinterest que de volada saca sus cosas para hacer sus tejidos y hasta recetas y cosas de esa naturaleza. Y siempre están aprendiendo. Y la verdad es que sí, podemos decir nosotros, el día que dejemos de aprender, mejor sería morirnos, porque ya no tendría mucho caso esta vida, ¿verdad? Entonces, hermano, no basta con escuchar palabras sabias. Hay que llevarlos a la práctica en nuestra vida. Fíjense lo que dice el versículo 2. Dice, porque les doy buena enseñanza, no desamparen mi ley. El versículo 4 dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. O sea, practica mis mandamientos y vivirás. Y el versículo 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia.
No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Entonces tenemos que aprender a practicar las palabras de Dios y de esa manera nosotros vamos a verdaderamente adquirir sabiduría. Sabiduría e inteligencia, las cosas, de las cosas que te rodean. Fíjense lo que dice el versículo 8 y 9. Recuerden que los proverbios son enseñanzas prácticas, hermanos. Es un libro que el más sabio de todos los hombres que ha pisado la faz de la tierra escribió. Se llamó Salomón, es el rey Salomón. Y estos proverbios nos dan, bueno, muchos de los proverbios los escribió él. Hay otros que no los escribe él. Por ejemplo, el proverbio número 31, que lo escribe el profeta Lemuel. Pero vamos, en estos principios, en estos primeros versículos, capítulos, los escribe el rey Salomón. Entonces él nos dice, engrandécela y ella te engrandecerá, si adquirimos esa sabiduría. Y dice, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. El versículo 9 dice, adorno de gracia dará a tu cabeza. O sea que te va a poner una bella guirnalda en tu cabeza y te coronará con ella, dice. Corona de hermosura te entregará. Es importante que entendamos todo esto, hermanos, porque sinceramente cuando una persona adquiere la sabiduría de lo alto, no nada más la sabiduría del hombre, es loable quien adquiere sabiduría del hombre, ¿verdad? Inteligencia humana, pero honestamente nada tiene que ver con la sabiduría que viene de lo alto. ¿Por qué? Porque ahí es a donde el Señor se nos muestra a través de su palabra y nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, qué debemos decir, qué debemos callar. Y todo eso siempre va a traer como si nos pusieran una corona. La gente va a conocer de diferente manera, ¿ok? Entonces aquí le podemos orar a Dios y decirle, Señor, enséñame a crecer en sabiduría. La palabra de Dios nos enseña que el que se sienta falto de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará sin reproche y en abundancia. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a crecer en la sabiduría, y a escuchar palabras sabias. Y esas palabras a través de su bendita escritura. Y decirle, Señor, así como también deseo practicar tus enseñanzas en mi vida. Eso es lo que podemos empezar a aprender a orar, hermanos. Cuando tenemos de alguna manera poco tiempo en los caminos del Señor, lo primero que tenemos que aprender a decirle, Señor, dame sabiduría, ayúdame a crecer en esa sabiduría, ayúdame a escuchar tus palabras, esas palabras sabias que tú dices en tu palabra, y ayúdame también, llévame a practicar tus enseñanzas en mi vida, que no nada más sea un oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Ahí en Mateo 24, del versículo 1 al 31, nos enseña cómo debemos aferrarnos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él es el mayor maestro, el más grande maestro que ha podido pisar la tierra, ¿verdad? Él es el rabí. Y en ese sentido nosotros tenemos que aprender de sus palabras. Hay preguntas muy específicas que de repente nos hacemos y le hacemos a Dios. Por ejemplo, ¿cuándo se acabará el mundo? ¿Cuándo se terminará todo este lío? ¿Cómo será su final? Y quiero decirles que las palabras que nuestro Señor dirige aquí a sus discípulos en el pasaje que vamos a estudiar, tratan acerca del futuro y le responde a las preguntas de cada uno de ellos sobre la caída de Jerusalén, la cual sucedió en el año 70 después de Cristo. Pero también habla acerca del final de los tiempos. Y la pregunta está ahí en Mateo 24:2. Fíjense lo que dice, la pregunta que dice. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? Y a ti te está preguntando eso. ¿Ves todo lo que está sucediendo a tu alrededor? ¿Ves todo lo que está aconteciendo en tu vida? Dice, de cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, este pasaje parece como que producirnos confusión, ¿no? Pues es difícil desenredar los temas que están allí. El propósito de nuestro Señor Jesucristo no era dar una cronología, un tiempo específico del futuro, sino ayudar a que nosotros, ¿verdad? No nos preocupemos, hermanos, o nos distraigamos por lo que va a acontecer, por el futuro. Eso es lo que no nos debe de importar, porque nosotros tenemos que ver que la vida no acaba aquí, que nosotros tenemos que buscar lo que viene a continuación y tenemos que estar bien conscientes
de que viene algo a continuación y que tenemos que verdaderamente estar poniendo toda nuestra vida en esa realidad de lo que viene después. Ajá. Entonces, Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Vemos eso en el versículo número 35, hermanos, ¿verdad? Mis palabras no pasarán, jamás van a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que a lo que verdaderamente tenemos que atender, hermanos, no es propiamente a lo que estamos viendo en estos tiempos, de la pandemia, de la condición económica, porque todo eso va a pasar, de tu situación emocional en este tiempo, todo eso va a pasar, pero las palabras de Jesucristo, la bendita palabra de Dios, nunca va a pasar, jamás pasará. Entonces, fíjense que hay mucha incertidumbre acerca del final de los tiempos, pero aún así, algunas cosas están claras. Y así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Dice que habrá muchos falsos profetas. Respondiendo Jesús les dice ahí en el versículo 4 de Mateo 24, miren que nadie los engañe. Y el 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El versículo del 23 al 26 también nos hace una referencia muy clara. Dice, entonces, si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice el 25, ya les he dicho esto antes. Así que si les digan, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos, no lo crean. Hermanos, aquí nos damos cuenta de cómo ahorita se está levantando una generación impresionante de falsos profetas, de falsos maestros, de gente que quiere confundir, obviamente influenciados por el enemigo de nuestras almas. Entonces, tú y yo tenemos que estar muy al pendiente mejor de la sabiduría que viene de lo alto a través de la palabra de Dios, para que de esa manera tú y yo tengamos la enseñanza de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, y eso nos traiga una paz, que nos traiga a una condición en donde nosotros, al tener estas cosas claras, aunque oigamos y aunque veamos las cosas que se puedan oír o las cosas que se puedan ver, no nos desenfoquemos, estemos bien alineados a lo que es nuestro Señor Jesucristo. También habrá mucha confusión, persecución, división e incluso caídas de muchos de nosotros, hermanos. Ahí es que acabamos de leer que aún hasta los justos, ¿verdad? Estos falsos maestros, esos falsos profetas pueden hacer caer. Fíjense lo que dice el versículo del 6 al 12. Dice, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Nuevamente, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Aquí es a donde tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de no tropezar. Dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que está sucediendo justo en estos tiempos, hermanos? Que el amor de muchos, desgraciadamente, ahorita se está enfriando. Tenemos muchos hermanos en la fe que tristemente, ¿verdad? Lejos de estar buscando la presencia de Dios, lejos de levantar un altar de adoración día a día, lejos de buscar la guianza divina, se están afanando, están aferrándose a la situación de poder salir ya a la calle a buscar trabajo, a tener de alguna manera. Entonces ahí la fe falta y desgraciadamente se enfrían porque empiezan a confiar más en sus fuerzas, en sus capacidades, empiezan a ver más la condición que se está viviendo y se desenfocan. En vez de tener su mirada puesta en Jesucristo, se sale de su condición y desgraciadamente por eso mucha gente se va a perder, como dice la palabra de Dios. Entonces, cuando todo esto suceda,
nosotros vamos a tener una evidencia clara cuando verdaderamente venga el final de los tiempos, hermanos. Fíjense lo que dice el 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces será evidente para todos nosotros. La primera vez, hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino en una condición de sumisión hacia Dios, se presentó como un siervo, mucha gente lo vio en una condición como de debilidad, pero la segunda vez que venga, hermanos, Él regresará en poder, con poder y gloria, así lo acabamos de leer. Entonces, hermanos, yo les invito a que mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, nos aferremos a sus palabras y nos neguemos a dejar que nuestro amor se enfríe, ¿verdad? Porque el versículo 12 que acabamos de leer, así lo dice. No tenemos por qué dejar que se enfríe nuestro amor por Dios. Aferrémonos a sus palabras y pongámoslas por práctica. Todo lo que estamos aprendiendo en estos devocionales, en escuela dominical, en las predicaciones, tanto de los jueves como de los domingos, hermanos, toda esa es palabra de Dios. Y debemos aferrarnos a lo que Dios nos está dando en sabiduría. Y por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que considerar esto que estamos hablando para tener las claves, para poder usar nuestras palabras para el bien. Entonces, hermanos, es muy importante mantener nuestro corazón encendido de amor por Él, recordando siempre nuestro primer amor. ¿Qué dice el versículo 4 de todos estos? Ya los leímos, aquí está. Dice en el versículo 4 de Apocalipsis 2 que puede tener algo contra nosotros, ¿verdad? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nosotros, hermanos, no debemos dejar nuestro primer amor. Siempre tenemos que permanecer enamorados de nuestro Señor Jesucristo, llevando a cabo la obra que nos ha encomendado. Hay una escritora que ustedes seguramente han escuchado, es una predicadora también que Dios ha utilizado mucho, se llama Joyce Meyer, y dice ella, lo voy a citar tal cual, dándole crédito a ella, dice, suscita el amor en tu vida, a tu cónyuge y a tu familia, amigos, vecinos y colegas. Tiende tu mano a quienes padecen necesidad. Todas esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero dadas por una persona como para traducirlas y que sea más entendible. Ora por la gente y bendícelos. Crece hasta el punto que los primeros pensamientos de tu corazón cada mañana sea acerca de cómo puedes bendecir a otra persona en ese día. Entonces, nosotros tenemos que aplicar lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Para esto, hermanos, tenemos que aprender a discernir las palabras proféticas. La profecía, recuerden que es un don del Espíritu Santo. Él es el que te lo da. Si Dios te levanta en algún momento dado como profeta o aplica que tú utilices ese don de profecía en algún momento, recuerda que no es palabra que tú puedes generar, que no es palabra que sale de tu corazón, que no es palabra que sale de tu mente. Es palabra de Dios que vienes a declarar por un mandamiento directo de parte de Él. Y tenemos que aprender a escuchar atentamente las palabras del profeta. Cuando algún hermano o hermana se te acerque y te diga, Dios me dio esta palabra para ti, atentamente debes escuchar. Y después de escuchar, tienes que aprender a discernir. En el pasaje que vamos a leer a continuación nos recuerda la importancia de las profecías genuinas. Porque aunque ninguna de las profecías modernas tenga el mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios, ¿verdad? Viene siempre de la palabra de Dios.
O sea, nosotros no vamos a poder añadir nada a la bendita palabra de Dios. Todo lo que podamos declarar en profecía, todo lo que se nos declara en profecía, hermanos, solamente es la palabra de Dios aplicada para el momento. Entonces tenemos que distinguir las profecías verdaderas de las falsas, y esto nos va a traer la condicionante de saber, ¿verdad?, utilizar nuestras palabras para el bien. Jesús nos advierte contra los falsos profetas que surgirán y que ya han surgido y que engañarán y que ya han engañado a muchos. Lo vimos ahí en Mateo 24:11. Entonces, fíjese, la palabra de Dios dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Él nos avisa de que los falsos profetas tratarán de engañar al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, ¿verdad? Diciéndole, fíjense lo que dice nuevamente el versículo 23. Entonces, si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, está allí, allá, no lo crean. Jesús nos dice que no les creamos, porque son falsos mesías, falsos cristos, dice, y falsos profetas. Entonces, esto dice que va a surgir por todas partes, y así ya lo estamos viendo, hermanos. Por otro lado, Jesús reafirma las palabras de los verdaderos profetas, que anuncia que las palabras de las que habló, por ejemplo, él mismo, el profeta Daniel, se cumplirán. Fíjense bien lo que dice el versículo 15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y ahí dice, el que lee, entienda. ¿Ah? Y podemos ver lo que dice el profeta Daniel. Vamos a ver el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El versículo 31 de Daniel 11 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Es la misma de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo, ahí en el versículo 15. También Daniel 12:11 vuelve a decir, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Qué está hablando ahí? También cita nuestro Señor Jesucristo al profeta Isaías. Fíjense lo que dice Isaías 13:10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Ya lo leímos hace ratito, dice, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. En el versículo 4 de Isaías 34 dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Entonces, volvemos a repetir el versículo 29 de Mateo 24, dice, ahí nada más rápidamente, que se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos, conmovidos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo siempre nos va a dar una palabra, que la Biblia misma ha declarado. ¿Para qué? Para que veamos en quién de verdad tenemos que confiar. Si no se declara la palabra de Dios, si no está respaldada por la palabra de Dios, hermanos, esas palabras no tienen nada que ver para nuestras vidas, ¿ok? Entonces, de hecho, en su descripción de regreso, cuando Él regrese, como lo vimos ahí en el versículo 27 y sobre todo en el versículo 30, Él sostiene implícitamente que es el Hijo del Hombre mesiánico profetizado por Daniel. Y vamos a ver ahí a Daniel 13. Eso ya lo leímos. Entonces, Daniel 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Jesucristo mismo está profetizando, ¿verdad?, lo que iba a venir a continuación, o lo que va a venir al final, pero todo eso ya estaba escrito por los profetas. O sea, Jesucristo no se sacó nada de la manga. También tenemos que aprender a pronunciar palabras que transformen vidas, hermanos. Tú y yo tenemos que aprender a eso para que esas claves que la palabra de Dios nos está dando, las podamos usar para el bien. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo cambiaron totalmente mi vida y seguramente tu vida.
El día que tú recibiste a Cristo empezaste a tener un cambio fehaciente. Desde entonces, tú y yo podemos ser testigos con alegría de verdad y con frecuencia, con gran asombro, del poder transformador del mensaje de Jesucristo en la vida de muchas otras personas. A ti y a mí se nos ha dado ya la tarea de llevar el transformador mensaje del Evangelio al mundo entero, a las personas que te rodean, y en lo que venga de la condición entre que Él ya vino y cuando venga por segunda vez, tú y yo tenemos que proclamar el Evangelio de Jesucristo según Mateo 24:14. ¿Qué dice Mateo 24:14? Dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si tú y yo verdaderamente queremos que ya nuestro Señor Jesucristo venga, que es lo que anhelamos, ¿verdad? Que es lo que deseamos, pues hay que predicar el Evangelio al mayor número de personas, porque obviamente mientras no todo el mundo tenga el conocimiento de la palabra, la predicación de la palabra, Jesucristo no va a venir. ¿Y por qué Él es justo? Porque Él no va a poder acusar a nadie que no haya escuchado de su nombre siquiera en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, las palabras del Evangelio son poderosas y transforman vidas, hermanos. El apóstol Pablo afirmó en Romanos 1:16, fíjense lo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a ti y a mí, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, nunca debemos de dejar de proclamar el Evangelio y debemos aprender a disfrutar, y lo vuelvo a repetir, debemos aprender a disfrutar del gran privilegio de haber sido depositarios de unas palabras que tienen el potencial de cambiar vidas en la gente de una manera radical, contundente. Y desde que ya está, ya en esta vida para la eternidad, o sea, esto nos lleva hacia la eternidad, a tener una trascendencia. Ustedes se podrán imaginar qué va a suceder con la persona que le predicó en su momento a una persona como Bill Graham o como, no sé, alguno de los grandes predicadores de estos tiempos que han llevado a los pies de Cristo a muchísima gente. La persona que les predicó seguramente ni idea tenía de que un día esa persona pudiera hablar de esa manera delante de multitudes. Y quiero decirles que cuando se presente este señor Graham y en la persona que le predicó, ¿quién cree que va a llevar mayor fruto delante de Dios? Obviamente la persona que le predicó a este Billy Graham. ¿Por qué? Porque se suma todo lo que él predicó, todas las personas que llevó a los pies de Cristo, más uno, o sea, más él mismo. Entonces, siempre vamos a tener la gran bendición de poder llevar fruto a los pies de Cristo cuando tú y yo nos atrevemos a predicar el Evangelio. Tú no sabes, no te puedes dar una idea de que alguna persona a la que tú le lleves la palabra sea el instrumento que Dios quiere utilizar para evangelizar a grandes masas o para evangelizar a 1, a 2 o a 20 o a 1000. No importa el número, pero que lo que haga esa persona a la que tú le predicaste se viene a sumar a tus gavillas, a lo que un día le vas a presentar a Dios como fruto. Porque acuérdense que va a llegar el día de la siega, ¿verdad? El día de la cosecha. Y dice la palabra de Dios que allí estará el trigo y la cizaña juntas. Y el Señor ha dispuesto eso, que crezca el trigo y la cizaña juntos hasta el día de la siega, porque dice que si ahorita recogiera el trigo o quitara la cizaña, perdón, podría también llevarse por en medio algún trigo. Entonces, Él dice que ese día va a separar a la cizaña, ¿verdad?, del trigo. A la cizaña la va a aventar al fuego, al infierno propiamente, aquellas personas que no quisieron predicar el Evangelio, que no llevan fruto, y al trigo, pues obviamente lo va a apartar para el granero, o sea, para el cielo. Entonces, en este sentido, hermanos, yo les invito a que hagan lo propio, de predicar la palabra de Dios. Esas palabras son las claves
para que nosotros usemos la palabra para el bien. ¿Se imaginan ustedes cuando a un joven, a una persona de la edad que sea, ustedes le puedan llevar la palabra de Dios y que esto traiga como consecuencia el cambio de su vida? Que se transforme verdaderamente. ¿Cuántas personas estamos viendo que desgraciadamente están muy mal en su condición de vida? Y cuando nosotros nos atrevemos a predicarles, ¿verdad? El Señor toma cartas en el asunto. Lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer es utilizar nuestras palabras para el bien. Y el Señor se va a encargar de darle el tratamiento y de darle la continuidad que necesita a esa persona. Y va a ser en el tiempo de Dios cuando esa persona venga a los pies de Cristo. Pero tú y yo por lo menos ya nos aseguramos de sembrar la semilla. El Señor le dará el crecimiento que Él quiera traer a la vida de esas personas. Entonces en este momento podemos decirle a nuestro Dios Todopoderoso: Señor, gracias porque tus palabras son eternas. Gracias por el inmenso privilegio de poder usar las palabras más poderosas del mundo para ver la vida de la gente transformada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, bendito Dios, a aprovechar cada oportunidad para dar a conocer este bendito mensaje a cuanta más gente nos sea posible, en el nombre de Jesús. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Creen que esto es algo que de verdad tenemos que aprender a vivir o no? Yo siento que es lo que verdaderamente tenemos que hacer y que en el nombre de Jesús tú y yo estemos dispuestos a hacer.